Gracias, María Teresa. Qué gusto de nuevamente estar con ustedes haciendo este webinar, que es un webinar muy desafiante, muy interesante. Sé que tenemos bastantes participantes, que hay bastantes personas que están desafiadas a responder estas preguntas que estaban en la lámina anterior. ¿Qué es lo que es la resiliencia organizacional y qué es la sindemia? ¿Y por qué hablamos de sindemia? Cómo la mitigación de riesgos facilita la resiliencia organizacional, y esa es una de las herramientas, pero vamos a hablar de eso, para finalmente conversar sobre cómo la programación neurolingüística, PNL, impacta positivamente en nuestros diálogos internos, especialmente en los tiempos que estamos, que son de pandemia a sindemia, pero ojo, porque ahora nos estamos enfrentando al desconfinamiento progresivo. Entonces, estos temas son tremendamente relevantes, y yo solamente les quiero comentar que voy a estar moderando, voy a estar presentando a nuestros tres panelistas. Los tres son consultores de Organización Humana Consultores, y voy a hacer la presentación, y también mi rol es ir recogiendo las consultas y preguntas y comentarios que ustedes tengan en el chat, de modo tal de que al final voy a estar moderando, voy a estar juntando algunas consultas, así que los invitamos a todos y todas, que he visto que el chat está ya bastante activo, y eso es muy bueno, a que compartan y que hagan comentarios. Yo voy a estar atenta a eso. Así que todas las preguntas, por favor, y mientras tanto dure la presentación, les pedimos que mantengan los micrófonos en silencio y vayan haciendo sus consultas a través del chat. Entonces partamos con lo primero. Nuestra primera presentación es ¿qué es la resiliencia y qué es la sindemia y cuáles son los desafíos que estamos enfrentando? Para esto hemos invitado a Hernán Valdés Chacón, consultor de organización humana, el ingeniero mecánico, tiene un MBA en Loyola College en Maryland, también es coach integral certificado, es diplomado en responsabilidad social corporativa, tiene varias otras títulos por ahí, pero lo interesante también es que ha sido asesor y consultor en gestión y desarrollo organizacional. También ha sido director ejecutivo en organizaciones sin fines de lucro, y es consultor especialista en el área de personas y calidad de vida. También fue ejecutivo en procesos comerciales, la gerencia de clientes de Telefónica. Actualmente es socio director de la empresa My Car City Brasil Chile, y además ha sido deportista. Así que no vamos a decir qué deportes le gustan, porque si no, me van a preguntar a través de qué, y de qué partido es, y de qué equipo, y no nos vamos a contestar. Así que, sin ir más lejos, quiero dejarlos con Hernán Valdés Chacón. Hernán. Hola, buen día. Gracias, Rosy, por la presentación. Yo voy a estar con ciertas problemáticas, estoy con alguna problemática de señal, está bastante inestable, por lo tanto pido disculpa y comprensión de parte de ustedes, porque en algún instante tal vez pueda apagar la cámara. Buenos días a todos y a todas. Un gusto compartir temas y esta preocupación que tenemos todos por lo que nos está pasando a nivel de personas y a nivel de organización. Bueno, primero comentar que en estos tiempos del virus, la capacidad de resiliencia es un tremendo recurso en las personas y en las organizaciones. Todo comenzó hace algunos meses atrás con una epidemia en un país lejano, en una ciudad lejana, y esta epidemia con el correr del tiempo se transformó en pandemia, y esta crisis de salud que se inicia paulatinamente, gradualmente, se ha transformado en una, no tan solo afectando la salud de la población, sino que se ha transformado en una problemática social y económica. Por eso de ahí viene la asociación con una sindemia. Ya la pandemia es prácticamente una sindemia. En conjunto, las personas que estamos sufriendo esta situación en términos de resiliencia, que aquella capacidad tenemos de adaptación exitosa frente a la adversidad, es un tremendo recurso que tenemos las personas. Y este recurso en el contexto de una organización, de una empresa, es aquella capacidad que tiene de la organización de reinvertirse dinámicamente para cumplir aquella misión, que es la razón de ser de una organización, a medida que las circunstancias van cambiando.
Bueno, en este periodo hay situaciones de crisis y de incertidumbre que han llegado como olas a nuestro Chile. Y estas situaciones de crisis e incertidumbre a partir de una pandemia de salud se ha transformado en que hay una recesión económica mundial y el tremendo impacto en el shock de la demanda y la oferta. Hemos observado y visto cómo empresas han quebrado y o han desaparecido, y empresas estables, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la industria de los transportes aéreos, en el caso también de la industria gastronómica o de la hotelería. Pero también en las personas se han visto las caídas en los ingresos familiares, por ejemplo, porque también ha existido una alta pérdida de empleo. Y a futuro es muy probable que ya se esté iniciando o se vean otras problemáticas que están llegando, como las problemáticas de salud mental. Entonces, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es que estaban considerados estos impactos que han emergido paulatina y gradualmente, ¿han sido considerados en los planes estratégicos, en los diagnósticos organizacionales, en el desarrollo de las empresas o en los proyectos de cambio organizacionales? Esa es una tremenda pregunta de aprendizaje que tenemos que hacernos y escucharla con mucha atención para que las respuestas sean lo más honestas y transparentes posible. Las personas, las organizaciones, sobre todo las personas, estamos como en un túnel, pero el túnel no sabemos si vamos saliendo o vamos recién ingresando. ¿Qué haremos? ¿Qué estamos observando? ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cómo vamos a asignar las prioridades, los recursos? Las personas dentro del contexto organizacional estamos como en un equilibrio y nos estamos preguntando ¿qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que desaprender? ¿Y qué tenemos que reaprender? ¿Por qué? Porque como organización, ¿cómo nos vamos a transformar en una comunidad de aprendizaje? Y estas organizaciones, a su vez, deben hacerse preguntas como, por ejemplo, el estilo de liderazgo, la forma en que se ejerce el poder, la forma en que nos comunicamos, la forma sobre todo en cómo nos escuchamos. ¿Son prácticas saludables y éticas? ¿Los indicadores, las metas, los procesos, son coherentes entre sí? La cultura en la organización, ¿fortalece el bienestar organizacional? Una cosa tenemos certeza, es que vamos a convivir con periodos continuos de incertidumbre y de crisis, donde indudablemente en este marco, en este periodo de cambio permanente, se van a necesitar organizaciones flexibles, adaptativas y fuertes internamente. Aquellas organizaciones que tengan la capacidad de observarse sistemáticamente e integralmente, abordando en forma una cultura del cuidado organizacional. La resiliencia organizacional trabaja y se enfoca en la coherencia de los líderes, ya que el gran desafío es vivir de forma saludable las relaciones laborales, las relaciones internas en la empresa. La resiliencia es considerada más bien una habilidad de un proceso en lugar de un resultado. ¿Por qué? Porque es aquella capacidad de adaptarnos de forma continua. En el contexto de la organización, en el contexto de la empresa, un enfoque de resiliencia organizacional para instalarla, para fortalecerla, se recomiendan algunas acciones, donde el centro son las personas, los equipos. Una de las acciones la iniciamos de tal manera de que hay que cuidar para tener ese desarrollo sostenido. Y un aspecto importante como un foco dentro del logro de una resiliencia en un contexto laboral es fortalecer el bienestar organizacional, gestionar las políticas de cuidado interno, cuidado de la salud emocional. Tiene que también realizarse acciones que construyan pilares de resiliencia, basado en la actitud de las personas como motor de cambio. Esa persona que se está preguntando, yo soy, ¿quién soy en la empresa? Yo tengo. ¿Qué tengo en la organización?
Nosotros podemos. ¿Qué podemos hacer? También se suman acciones de autocuidado, es decir, fortalecer aquellos ritos que reúnen y construyen un relato compartido. Tener y desarrollar liderazgos confiables y conectados con las emociones. Tener también como práctica de autocuidado el equilibrio en la calidad de vida laboral y familiar. Acciones que consideren también los contenidos organizacionales. Los contenidos organizacionales nos indican los objetivos. Tener esa visión de sistema, esa visión estratégica, la planificación estratégica, los recursos estratégicos, el posicionamiento estratégico, el diseño estratégico, tenga esa mirada integral. Compartir ese conocimiento, no encapsularlo, no ser de pocos, sino que sea de muchos. Entender y definir una estructura organizacional centralizada o descentralizada, flexible, y también estudiar y analizar aquellas prácticas de trabajo que puedan ser coherentes con construir un bienestar organizacional. También como acciones, la identidad. ¿Cómo nos transformamos en la empresa en una organización coherente? ¿Cómo será el plan de gestión de emociones, el plan de comunicaciones? Por empoderar el trabajo de equipo, desarrollar el trabajo de equipo y sobre todo también el empoderamiento de las personas. También acciones que movilicen. Foco en lo que nos moviliza, en crear espacios de conversaciones, sobre todo espacios de escucha, escucharnos, compromisos definidos y alineados a metas abordables, paso a paso. También acciones que fortalezcan la resiliencia organizacional, que tienen que ver con la mejora de la calidad de vida. ¿Tenemos un plan de calidad de vida? ¿El plan de calidad de vida es conocido? Fortalecer la motivación y el compromiso. Y también trabajar en una organización que nos haga sentido, que esa organización tenga sentido. Es una organización con principios y valores éticos, que sus dilemas éticos tienen la capacidad de hacerse chequeos éticos. Y acciones de coaching e indagación apreciativa, es decir, capacidades que fortalezcan el aprender, el desaprender y el reaprender. Reconocer el trabajo colaborativo, pero también que facilite el descubrimiento, la visión, el co-construir y sostener, para iniciar nuevas acciones a partir de un desarrollo sostenido, es decir, con foco en fortalecer el bienestar organizacional para que la capacidad de resiliencia en la empresa sea un recurso al alcance de la organización. Eso. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, Hernán. Les vamos a pedir, por favor, tan amables, somos muchos participantes, somos más de 80. Les vamos a pedir, por favor, apagar los micrófonos porque hay bastante ruido de fondo, entonces así podemos escuchar bien. Muchas gracias. Recuerden que el chat está abierto para hacer comentarios y preguntas. Las intervenciones van a ser breves, pero la idea es de que sean gatilladoras de conversaciones relevantes. Por eso estamos pidiendo que en el chat se puedan colocar algunos comentarios. Aquí, Hernán, te están diciendo que muy integral la propuesta. Bueno, ya aprendimos que no tenemos que hablar de pandemia, sino que estamos hablando verdaderamente de una sindemia, ¿no? Muchas gracias y vamos a dar paso inmediatamente a nuestra segunda presentación, que intenta responder la pregunta: ¿cómo la mitigación de riesgo facilita la resiliencia organizacional? Y para eso hemos invitado a Juan Pablo Aracena Cartex. Él es sociólogo con experiencia en empresas en los rubros de consultoría y también educacional. Se ha desempeñado principalmente en el área de transformación y desarrollo organizacional, y tiene experiencia en diseño e implementación de proyectos, asesorías de desarrollo organizacional, gestión del cambio. Hemos tenido el gusto de trabajar con Juan Pablo en varios proyectos juntos, etc. Es diplomado en coaching y cambio organizacional y gestión de personas, y actualmente está cursando excelencia operacional.
cuenta con certificaciones de Change Management Practitioner y Lean Change Agent. Así que, sin ir más lejos, Juan Pablo Aracena, por favor, te doy el pase para que puedas hacer tu presentación. Hola a todos, ahora voy a compartir pantalla, me esperan un segundito y comenzamos. Gajes del oficio. Bueno, en estos 10 minutos lo que vamos a hacer básicamente es ver cómo desde la gestión del cambio podemos, y particularmente desde la mitigación de riesgo, lo podemos entender como un elemento de la resiliencia organizacional. Y aquí me gustaría, antes de entrar en detalle, hacer una pequeña comparación, y en ese sentido que nos va a empezar a abrir ciertas luces y que tiene que ver en comparar elementos en común que tienen que ver la gestión del cambio y la resiliencia, pero la resiliencia en un sentido más amplio, no solo como resiliencia organizacional, sino también en el concepto amplio mirado desde la gestión de personas. Entonces podemos hablar de 3 niveles, si se quiere. Una que tiene que ver con proceso y que básicamente tiene que ver con consultoría, y aquí un equipo de proyecto en específico que va desarrollando ciertas capacidades instaladas en torno a un proyecto o a mejorar en el fondo los elementos que están asociados a un tipo de cambio. Y aquí, para hablar en términos genéricos, hablamos de cambios proyectados o imprevistos, que aquí ya nos está arrojando una de las primeras luces de las que podemos hablar de una de las principales diferencias. Porque cuando hablamos de resiliencia organizacional estamos hablando de aquella capacidad de la organización para enfrentar imprevistos de manera dúctil, flexible, y poder en el fondo recuperar e incluso aprovechar las oportunidades que le puede brindar este imprevisto. En cambio, en la lógica de gestión del cambio va en una orientado, obviamente, aunque suene redundante, a hablar de cambios, pero en este caso son cambios proyectados, planificados, si se quiere, en forma a priori. También podemos hablar de otro nivel, y este nivel está asociado a nivel de competencias. Y obviamente dentro de la jerarquía organizacional, no es lo mismo, por ejemplo, un gerente que un usuario final o alguien que está en la pirámide de la base, pero de todos modos, la autogestión, en este caso del cambio, o las habilidades para enfrentar las dificultades en términos de resiliencia también están en estas personas. La gran diferencia va a estar que en analizarlo en términos más macro, que en nivel de gerencia, les pedimos un poquito más, porque en ese caso es que acompañen a otros a que efectivamente puedan transitar mejor este proceso de cambio planificado o enfrentar estos cambios imprevistos, que es básicamente los dos focos como veíamos recientemente. Lo otro también, que aquí estamos hablando de un plano mucho más estructural, si se quiere, cuando hablamos de capacidad estratégica. ¿A qué se refiere cuando hablamos de capacidad estratégica? Es cuando ya las organizaciones tienen estructuras construidas para manejar, en este caso, la gestión del cambio o la resiliencia. Entonces, básicamente son estructuras que nos están hablando en la misma línea de lo que nos comentaba Hernández, cierta capacidad de flexibilidad de las organizaciones y de finalmente hacer que las personas se adhieran a estos procesos de cambio con cierta rapidez. Ahora, en particular, ¿qué es un cambio imprevisto? Y esto es también para ayudarnos un poco a focalizar la conversación. Tal cual como aparece en la lámina, es un momento en el cual un evento disruptivo acaece y la organización empuja desde un estado de relativo equilibrio a otro caracterizado por la inestabilidad. Ahora, cómo se aprovecha o se maneja esta situación es cuando nos está hablando efectivamente de resiliencia organizacional. Porque toda empresa u organización que pudiesen en el fondo adaptarse rápidamente, tomar medidas preventivas frente a los eventuales impactos que pudiese acarrear y desde ahí empezar a hablar desde una lógica de mitigación de riesgo, es la que obviamente va a tener capacidad más robusta para enfrentar, y desde ahí es que estamos hablando de también capacidades estratégicas. Ahora me gustaría que viéramos un poco cómo es esta disrupción.
Y más que nada, podemos hablar de 8 etapas. Y cuando tenemos esta capacidad instalada para poder gestionar resiliencia desde distintos vectores, lo que va a hacer que el impacto sea mucho menor. Y la curva del impacto se reduzca y en este caso, va a sonar un poco común el concepto, porque en el fondo apela a lo mismo, aplana un poco la curva. Ahora, si se entienden, a diferencia del COVID, no es que la estemos achateando hacia abajo, sino que la estamos achatando, si se quiere, hacer rápidamente lograr recuperar el momento inicial. Entonces, por eso cuando hablamos de resiliencia, tenemos que hablar de una preparación inicial para enfrentar este evento disruptivo. Las organizaciones en fondo tienen que ir distintos elementos. Y uno de los elementos que vamos a ver precisamente es la matriz de riesgo, que es una herramienta extremadamente simple, pero muy útil para poder mitigar impacto. Y obviamente vamos las primeras respuestas, después el impacto inicial, vamos viendo que este impacto va siendo progresivamente, porque obviamente podemos ir proyectando ciertos eventos, pero no todos. O sea, yo aquí siempre saco a colación, por ejemplo, yo estaba, por ejemplo, para el estallido social, estaba haciendo una consultoría de gestión de cambio para una empresa agrícola, y tiene muchas de sus viñas en la periferia de Santiago, entonces estaba muy planificado, un montón de riesgo, pero no está, y había muy genéricamente que pudiesen haber eventos sociales. Igual habían ciertas medidas de mitigación, pero obviamente no teníamos conciencia de qué calles podían estar obstruidas, que hubiera toque de queda, etc. Entonces se pueden tomar medidas, pero se van obviamente modificando en el camino. De ahí es que estamos hablando que por muy planificado que podamos tener nuestros eventos preventivos, igual impacto total lo vamos a ver una vez que se ha gatillado el evento. Y bueno, para no extenderme tanto en la gráfica, va a una fase de recuperación donde nuestras medidas se van instalando y logramos reducir el impacto. Y aquí es lo que les comentaba recién, mientras las organizaciones estén más desarrolladas su capacidad estratégica en torno a la resiliencia organizacional, la brecha entre la situación inicial y la situación final va a ser menor, e incluso vamos a lograr, si es que verdaderamente somos asertivos de las medidas que tomamos, avanzar más rápidamente. Ahora me quiero detener en algo que no menor y que es compartido tanto desde una lógica desde cambio individual, desde gestión de cambio y resiliencia organizacional, que es la curva de cambio que enfrentan las personas. Y aquí va a dar lo mismo en el fondo si estamos hablando de un cambio planificado o de un cambio introspectivo, como por ejemplo que, no sé, las piezas para la producción de alguna de nuestras filiales o algunos de nuestros proveedores por A, B, C o motivo no llegaron, por ejemplo. O hay una huelga que no teníamos previsto. O vamos, ya en una lógica más de cambio, vamos a hacer un cambio de estructura organizacional o vamos a instalar un nuevo software. Va a haber una instancia inicial de negación en la que se va a ir en el fondo, si se quiere, negando la existencia del mismo proceso de cambio, que va a derivar eventualmente en ciertas resistencias muy típicas y prototípicas de las personas que generan, tal cual como les pongo en la lámina, un poco de depresión, frustración, cierta ansiedad. Ahora, obviamente, si la gestionamos de un buen modo, el mayor número posible de personas van a empezar a explorar los cambios que significan. Las medidas de mitigación que hemos tomado, por ejemplo, si estamos directamente hablando de resiliencia, hasta lograr su compromiso con esta medida. Y ahí es como la etapa final. Obviamente, y aquí lo importante de esta curva, es que no todas las personas transitan en el mismo momento. Ahora, cuando nos enfrentamos ante eventos contingentes, obviamente nosotros no tenemos la información completa como para poder llegar a comunicar y establecer toda una estrategia como súper estructurada. Pero de todos modos nosotros necesitamos hacer una serie de acciones que son básicas para poder fortalecer finalmente
las medidas de mitigación que vamos a estar implementando. En particular, un plan de comunicación que describa los resultados esperados y por qué estamos tomando estas medidas. Por ejemplo, por qué estamos haciendo teletrabajo. También analizar el impacto en temas de clima y los riesgos eventualmente que pueden desencadenar las medidas que se están tomando. También identificar posibles interesados involucrados en la implementación y diseño de estas medidas, en la medida que nos va a implicar ir sumando más personas. También tenemos que desarrollar una lógica de planes flexibles donde tengamos súper claro cuáles son los entregables y recursos necesarios para, obviamente, saber hasta dónde podemos llegar. También es súper importante poder coordinar las acciones que se están tomando, desde, si se quiere, desde el ámbito de personas, con las medidas técnico-funcionales, porque no es lo mismo, por ejemplo, instalar todo un sistema para poder hacer teletrabajo, que gestionar el impacto que eso acarrea al difuminarse, por ejemplo, los vínculos que hay, en realidad más que los vínculos, la segmentación que pueda haber entre espacio privado y espacio laboral. Por último, identificar y solicitar apoyos de patrocinadores. Aquí una medida que es muy prototípica de gestión de cambio, pero también es extremadamente útil para las medidas de mitigación que se están tomando, porque finalmente el tener vínculos que aporten su poder político a la implementación de las medidas va a significar que la adherencia de las personas sea mucho mayor. Ahora, dentro de todas estas medidas, la que estábamos hablando del título de la canción, si se quiere, tiene que ver con gestión de riesgo. Y aquí lo importante es más que nada que nosotros, con una matriz muy simple, vamos a evaluar ocurrencia y impacto. ¿Qué vamos a entender por esta matriz súper simple que les comento? O sea, no es más que una planilla de Excel, pero es un documento vivo que nos permite hacer gestión. Y aquí me detengo que, si ven en la parte donde están las pelotitas de colores, vamos a hablar que hay dos ejes, que es el nivel de impacto y el nivel de ocurrencia. O sea, por nivel de impacto es el daño que va a generar este suceso o este evento negativo que pudiese para la organización. Y la probabilidad de ocurrencia es cuán factible es que esa situación ocurra. Voy a hacer un ejemplo súper burdo, o sea, la probabilidad de que haya una inundación por una ola gigante en Santiago es bajísima, porque obviamente tendría que superar la cordillera de la costa, es algo improbable probablemente. Pero el que en invierno no pudiéramos tener que el río se desborde es probable. Entonces podríamos hablar ahí quizás de medio o alto en función de cómo haya sido el clima en ese momento. Y obviamente, pues en función de nuestra organización, los niveles de impacto van a ir variando. Ahora, les vamos poniendo una numeración que nos permite en el fondo un eje con el otro ir multiplicando valores. Y al final vamos a establecer como estándar que aquellos riesgos que vamos a ir definiendo, que tengan una valoración de 1 a 2 va a ser moderado, de 3 a 6 va a ser relevante y de 8 a 12 crítico. Ahora, si se fijan, es una multiplicación en el fondo de un eje por otro. O sea, por ejemplo, cuando es bajo por bajo va a ser 1, o sea, pero si es bajo por muy alto va a ser 4, si es medio por muy alto es 8. O sea, es una simple multiplicación muy básica. Ahora, ¿qué ejes nosotros deberíamos como mínimo tener al momento de establecer esta matriz? El evento que puede suceder, las consecuencias que nos va a traer para la implementación de la medida de mitigación que estamos tomando o para finalmente las acciones que estamos para, en fondo, adaptarnos frente a estos cambios contingentes. El riesgo finalmente es la evaluación que podemos tener finalmente con los rangos y lo que es más importante, las medidas de mitigación que vamos definiendo. Ahora, como esto es un documento vivo, va avanzando progresivamente en el tiempo. Y mi recomendación en este caso es que además pudiéramos agregar otras filas como es el responsable, fechas de cumplimiento,
los impactos de no cumplir esas medidas de mitigación, etcétera. Todo aquello elemento adicional que nos permitan en el fondo hacer mejor gestión de la medida. Y ya como para ir cerrando, más que nada me gustaría quedar con un comentario que es sumamente básico y elemental para este tipo de medidas. Que el cambio se da hasta el momento en que estamos incómodos, incluso cuando no toleramos una situación. Pero esta medida no es organizacional, no es solamente porque se decidió que era conveniente u oportuno tomar cierta medida de mitigación o porque se está aprovechando cierta instancia que me pudiese en el fondo una oportunidad de mercado, como podría ser, no sé, por ejemplo, ocupar una nueva plataforma de gestión. El cambio es individual. Y nosotros lo que simplemente estamos haciendo es invitar a las personas a que atraviesen esta puerta de cambio a través de distintas medidas que tomamos. Una de ellas es la que acabamos de ver, que es mitigación de riesgo, pero también hay otros frentes que son ideales de gestionar, que tienen que ver con los liderazgos que están implicados en el proyecto, las medidas de mitigación que se están llevando a cabo, los stakeholders, identificar claramente los stakeholders que se van a ver impactados, gestionar al propio equipo que está interviniendo, y obviamente tener un manejo súper claro de las comunicaciones. Le agradezco que me pudieran escuchar por estos minutos. Voy a dejar de presentar para que ahora Dani nos pudiera compartir. Ahora, bueno, Rosy nos va a comentar un poquito de ella. Perfecto, muchas gracias Juan Pablo. Les comento, Juan Pablo, Hernani y Daniela, bueno, Daniela va a presentar ahora que ya hay bastantes preguntas, se las hice llegar a través del chat nuestro, para que sepan y vayan revisando mientras tanto, hago la presentación de Daniela. ¿Quién es Daniela? Nuestra querida Daniela, nuestra última presentadora. Ella es consultora organizacional, es psicóloga, es colega mía, es coach y es facilitadora de procesos de aprendizaje. Quizás es lo que más ha trabajado. Es apasionada por la transformación de equipos, el trabajo colaborativo y ha trabajado fuertemente y muy entusiasta en la movilización de equipos hacia la mejora continua. Ha trabajado en proyectos de cambio y transformación en empresas de distintos rubros, entre ellas del retail, de una empresa del gran retail y también de la minería. Como les decía, ella es psicóloga organizacional, es coach ontológico, es trainer en programación neurolingüística, es Agile Professional y diplomada en planificación y gestión estratégica y también en recursos humanos. Así que, sin ir más allá, los dejo con Daniela. Bien. Gracias, Rosy, por esa presentación. Gracias, Hernán. Gracias, Juanpi. Gracias también al equipo de UDP. También les doy la bienvenida. Y si se fijan en este recorrido de nuestra máster, hemos ido revisando qué pasa con la sindemia, ¿cierto? Cómo nos ha ido afectando, no solamente en nuestro círculo más chiquitito, sino de manera más global. Hicimos con Juan Pablo un recorrido de cómo nos está impactando, ¿verdad?, esto en las organizaciones y cómo a través de esta herramienta de mitigación de riesgo nos puede ayudar a adaptarnos mejor y poder avanzar. Y bueno, en esta última parte les queremos contar un poquito en relación a que hicieron match la resiliencia organizacional y PNL, básicamente porque tenemos que, de alguna manera, poder hacer más llevadero y amigable este proceso. Para ello, ¿qué les vamos a contar? Podernos enfocar en que desde la ontología del lenguaje, coaching ontológico, ¿cierto? Hablamos de dos distinciones. Por un lado, hablamos del fenómeno y la explicación. El fenómeno tiene que ver con poder observar aquellos elementos y que son fácticos, son hechos concretos. Y hoy día podemos mirar, por ejemplo, que la sindemia y la pandemia son hechos fácticos, concretos. Ahora, la explicación que nos damos en relación a ese fenómeno es donde entra a jugar la resiliencia personal y también la resiliencia organizacional. ¿Cómo nos vamos explicando estos fenómenos? Es si podemos seguir avanzando o no. Y la idea es que a la medida que nos podamos explicar estos fenómenos,
es si nos abrimos puertas o nos vamos cerrando puertas. Entonces acá, como ustedes ven, tenemos una pregunta que tiene que ver con ¿qué cuento nos contamos? ¿Cuáles son los cuentos que constantemente nos contamos? Hernán en su presentación comentaba en relación de esta adaptación continua, de ser flexibles, ¿no? De poder cuidarnos, no solo organizacionalmente, sino también de manera individual. Entonces, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo generamos ese autocuidado en función de observar y mirarnos los cuentos que nos vamos contando, para que esta adaptación sea de manera continua? Entonces, el desafío que los invitamos a tener es a mirarse constantemente, a mirarse qué están pensando, qué son las cosas que se están preguntando y detenernos un poquito. ¿Se acuerdan que Mafalda nos decía, detengan el mundo que me quiero bajar? Bueno, hacer esto, el mundo se detuvo, nos dio la posibilidad de que eso ocurriera. Entonces, ahora, ¿qué cuento? Me cuento. Y bien, acá tenemos una imagen ya súper chilena, súper literal, y si vemos el fenómeno, dice, ¿sabes? Nunca he estado en un café con piernas. Vamos, le dice un amigo al otro, ¿cierto? Es el fenómeno. Bueno, un café con piernas X tendrá X características. Pero ¿qué cuento me cuento? ¿Qué explicación? ¿Qué hago yo para poder interpretar? Acuérdense que también vivimos en un mundo interpretativo, ¿cierto? Entonces, bueno, el otro que se imagina, compadre, la verdad es que no era lo que me imaginaba de esta manera. Y bueno, acá es donde empezamos a observar también nuestra resiliencia. Desde dónde miramos, cuáles somos los observadores que estamos siendo. Entonces, como les comentamos y compartimos con ustedes, tenemos los fenómenos, que habla precisamente de cómo el fenómeno es fáctico, y las explicaciones. Y acá tenemos una herramienta de cómo vamos a explicarnos estos diálogos internos. Y entra el reencuadre. ¿Habían escuchado hablar alguna vez de esta palabra? Quizás por ahí sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el reencuadre? Para la programación neurolingüística, para nosotros, como programadores, ya el reencuadre es un mecanismo que se encuentra presente en nosotros y de manera intrínseca, como aparece ahí. Y por lo tanto, lo hacemos de manera relativamente inconsciente de poder navegar y sortear de mayor o menor medida según los sistemas de creencias que tenemos. Y acá es re importante observar las creencias que tenemos asociadas y que estamos navegando en este periodo. Y acá les tenemos dos ejemplos que queremos compartir con ustedes. ¿Les pasó durante este periodo, les ha pasado, que han dicho, pucha, esta pandemia me quitó mis sueños? Me los quitó, me los arrebató, pucha, la pandemia, ¿qué es? ¿Cierto? No hemos preguntado quizás este tipo de cosas. Bueno, ¿qué hace el reencuadre? Esta forma de darnos una nueva explicación, cambiar ese sistema de creencia, es decirnos, bueno, la pandemia hizo replantearme quizás mis sueños o tomarme más tiempo. Entonces, de esta manera, la resiliencia organizacional, la resiliencia personal, nos ayuda a levantarnos, ¿verdad? Y a movilizarnos desde otro espacio, ¿cierto? En relación a nuestras creencias. ¿Y por qué? Porque si replanteamos, ¿verdad? Y explicamos de otra forma, los cuentos que nos estamos contando nos va a hacer que disminuyamos la ansiedad, nos va a permitir avanzar, nos va a permitir centrarnos en el foco hacia dónde queremos ir y por lo tanto sortear aquellos elementos que pueden ser mucho más invasivos o adversos para nosotros. Otra cosa que también quizás por ahí nos hemos ido preguntando durante este proceso, nos vamos diciendo estos cuentos, que mi problema es que me da miedo fracasar. ¡Wow! Y ahí aparecen los miedos, ¿no? Y bueno, ¿cómo reencuadramos? Tengo la seguridad de que voy a triunfar. El trabajar de la programación neurolingüística tiene que ver con observar, ¿verdad?, nuestro lenguaje, qué nos estamos diciendo para poder reprogramar, ¿verdad?, nuestras creencias. Entonces, la invitación de poder mostrar esta herramienta es que ustedes se puedan observar, se puedan mirar, generar ese autocuidado. El reencuadre, si ustedes lo buscan en internet, hay un montón objetivo de marco, fragmentar hacia arriba, fragmentar hacia abajo, lateralmente, temporal, o sea, hay un montón de reencuadres que podemos utilizar. Por ejemplo, el fragmentar hacia arriba es pucha, cuando nosotros los cuentos que nos contamos es decirnos, hoy esta pandemia, la verdad es que a mí me tiene pésimo. Sí, te entendemos súper bien que a ti te tenga pésimo, pero si empezamos a fragmentar hacia arriba y a mirar,
no es algo que solo me ocurra a mí que nos tenga de alguna manera vulnerables, sino que también lo tenemos a quizás nuestra familia, en la organización, los países vecinos, el mundo entero está. Entonces, este fragmentar hacia arriba nos empieza a dar una perspectiva y un marco distinto, lo ampliamos. Lo mismo con la temporalidad. Decimos, bueno, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Bueno, el tema no es cuánto tiempo va a durar, es qué voy a hacer yo durante ese tiempo. Y ahí nos volvemos a ser responsables de nosotros mismos y tomamos acción frente a este fenómeno. Y acá les queremos mostrar esta canción requete antigua, chiquillos. Ustedes verán las imágenes, ¿ya? Y es de Nina Simone, lo pueden googlear, ¿verdad? En internet, en YouTube. Y ella en sus párrafos de la canción dice constantemente, no tengo hombre, no tengo madre, no tengo cultura, no tengo amigos, no tengo escuela, no tengo amor, no tengo nombre, no tengo nada, ¿cierto? Pero llega un minuto de la canción en que ella dice, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Quizás en este modo pandemia, en este confinamiento, en estas cuarentenas, ¿verdad? Hemos perdido un montón de cosas. Pero hemos observado, hemos ampliado el marco, ¿verdad? Para decir, bueno, ¿qué he ganado? ¿Qué me ha permitido? Entonces, eso también nos ayuda a poder avanzar y, bueno, podemos decir, mirar el vaso medio lleno y no mirarlo vacío. Entonces, es importante, en función del reencuadre, no mirar solo aquello que perdiste, sino también lo que ganaste. Y ahí está la invitación que les queremos hacer a ustedes, es miremos el vaso medio lleno, qué de los recursos que tenemos podemos seguir avanzando, qué tenemos que replantearnos, quiero o no quiero, o cuando digo que todo es malo, ¿todo es malo? ¿Cómo no ha pasado nada bueno? Entonces, este mirarnos constantemente, generar autocuidado, es lo que nos va a poder ayudar a avanzar. Y por aquí les tenemos un regalito de parte del equipo, ¿ya? Ustedes pueden, a través de su celular, ir sacando este lector de QR y van a poder llegar al test de la resiliencia. Este test está también en la plataforma disponible en Giafi, que es donde yo me entrené en PNL y coaching. Entonces, ustedes pueden llegar a esto a través de 4 formas. Directamente desde el teléfono, ya con la cámara del teléfono, lo escanean y van a llegar, ¿verdad?, al archivo, es un PDF, donde es un test de autoaplicación, donde están todas las instrucciones y van a poder ver en qué nivel están, y van a poder tomar acciones también. La otra forma es que tengan el lector de QR en el teléfono. La otra opción es a través del asistente de Google, donde mantienen el botón apretadito del teléfono, el de al medio, y va a aparecer. Y por acá, si las otras 3 no funcionaron, siempre hay una opción más. Y aquí les voy a compartir también por el chat el Drive que pueden llegar en la carpeta. Ya pueden llegar directamente. Ahí está. Sí, ahí está el acceso para todos. Perfecto. Así que eso, ¿les podemos contar? Rosy, si estás por ahí, te Muchas gracias, Daniela, por ese tremendo regalito. Yo creo que antes de que se nos vayan a contestar el test, fantástica, te dice Pamela Torres. Antes de que se vayan, vamos a hacer muchos comentarios y preguntas. Muchas gracias, Daniela. Voy a partir con algunos comentarios y después voy a hacerle preguntas que las he tratado de agrupar por temática para poder hacerlo ordenado para que alcancemos a todos. Luz Fernández nos dice que es muy interesante la distinción explícita entre cambio planificado y la situación presionada por la disrupción. Luz, además de estas 2 distinciones, que vamos a hablar de cambio indeseado, el cambio producido por la pandemia, además hay un tercer tipo de cambio, y ahí están los 3 tipos de cambio: cambio planificado, el cambio indeseado, que sería el que nos ha ocurrido, y el tercer tipo de cambio es el cambio orgánico, el cambio más bien omnipresente, que le dicen algunos autores, y que son estos cambios que van ocurriendo sin que tú te des cuenta. Todas las organizaciones están cambiando, todos nosotros los seres humanos estamos cambiando,
Entonces podemos hacer, además agregar a la distinción que hizo Juan Pablo, ese tercer grupo de cambios, y obviamente lo que las organizaciones tratan de lidiar de mejor manera es con el cambio planificado, es decir, hay un objetivo en función de hacia dónde se quiere llegar, y en función de eso se realizan ciertas acciones, el diagnóstico, etcétera, etcétera, y se aplican algunas herramientas como las que nos comentó Juan Pablo. Juan Pablo, Carolina Aguirre te pregunta de cuál es la referencia bibliográfica del gráfico de las etapas de disrupción. No sé si tienes a la mano esa referencia como para comentarla, y si puedes abrir tu micrófono. En particular, la referencia está en... discúlpeme que la memoria me falla un poco, pero es el libro es Lean Chain Management de Little Davis, creo. El clásico. No quiero mentirle el nombre, pero es el manual que tiene de gestión de cambio Lean, donde en una de en la versión en español aparece el cuadrito. Sería interesante, antes que les mandemos la presentación ahí a UDP, vamos a agregarles entonces un link con la referencia, porque si hay interés y quieren recurrir a la fuente, Juan Pablo, tal vez nos puedes agregar la referencia antes de enviar la PowerPoint. También quédate conmigo, porque también te hacen la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se hace? A ver si lo puedes responder tú. Dice, ¿cómo se hace para que el área de gestión de personas se posicione en el rol? Esto lo pregunta otro Juan Pablo. Se posiciona en el rol estratégico que se subentiende de la comprensión de la gestión del cambio que tú estás planteando. En tu experiencia, dice, ¿cuáles serían los elementos diferenciadores que tienen las organizaciones que han logrado el desarrollo de ese rol, el rol del área de gestión de personas para el cambio? ¿Cómo lo ves? Yo creo que hay distintos modos en el fondo para desarrollar esas capacidades, pero yo creo que ahí es un paso a paso. Primero tiene que suceder el evento donde hay alguna consultoría X, donde se socializa en el fondo porque se vio que era importante desde la organización que, no sé, la implementación de SAP era importante, que por sus complejidades estuviera acompañado con un proceso de gestión de cambio. La vivencia de la situación va a colaborar a que haya una mirada más comprensiva del fenómeno, pero yo creo ahí para posicionarlo y para socializarlo ahí tiene que ver mucho más con una gestión política interna y partiendo por un rediseño de las comunicaciones internas, que en el fondo donde se les da el peso, en el fondo cómo pueden aportar a los procesos de cambio organizacional, y ir por distintos frentes, en el fondo ir sumándolo en forma progresiva. Porque si uno intenta, porque si uno quisiera simplificar, son como 5 frentes más o menos los que uno debería estar desarrollando en paralelo, y puede generar mucha frustración desde la organización si no se ve el resultado inmediato. Y si tú me dices, me apura un poco con el tema, lo más crítico y más rápido y visible para ver qué es lo que hace gestión de cambio es comunicaciones, y el más efectivo tiene que ver con liderazgo, y es la gestión del sponsor, y sacarlo aquí suena un poco contradictorio, pero sacarlo del tema de comunicaciones. O sea, no están solamente para la foto, no están para un kickoff solamente. Tienen un rol que es mucho más amplio, que tiene que ver con rutas de patrocinio y acciones que tienen que ver en el fondo para ir generando vínculos estratégicos, pero a la vez también ir disolviendo la resistencia en aquellos stakeholders que son poderosos en el fondo y que pueden ir estableciendo ciertas limitaciones. Quizás también para complementar la pregunta que hace Juan Pablo, a ver si estás de acuerdo conmigo, Juan Pablo, estamos hablando ahí respondiéndoles a un Juan Pablo, también decir que el rol del área de gestión de personas es crítica, ¿no? En este sentido. O sea, pero se debe entender que el rol, si lo vemos desde el punto de vista de Ulrich, ¿cierto? Es como agente de cambio, pero también como socio estratégico. Entonces, el rol del área es fundamental, pero un poco lo que nos trae a colación Juan Pablo Aracena tiene que ver con esto de entender que es una responsabilidad que no es exclusivamente del área de personas. Yo he escuchado muchas quejas ahí, algunos ejecutivos que dicen, a raíz incluso de estos cambios disruptivos que nos generó el COVID,
y que haga recursos humanos se haga cargo, y que recursos humanos se haga cargo. Esto es corresponsabilidad, es responsabilidad del área de dirección, de la alta dirección, con el apoyo del área de gestión de personas. Entonces, desde ahí, en conjunto, ir definiendo esto del sponsor y todo esto que nos está comentando Juan Pablo. Sí, ahí solo para sumar quizás, porque de repente va a pasar mucho con las áreas con áreas de planta que se están enfrentando a fenómenos de excelencia operacional, que tienen un rol que se llama igual, que el agente de cambio. Hay que tener mucho ojo para, en el fondo, explicar las diferencias entre uno y otro, porque en el fondo uno tiene que ver con todo lo que hemos hablado hasta el momento, y el otro es una figura que más bien generalmente es hecha por ingenieros, que tienen que ver con medidas que son vinculadas en el fondo a instalar prácticas de mejora continua. Correcto. Entonces, como también hay que tener mucho ojo para que, en el fondo, dependiendo de la organización, si existe esta otra figura, el poder diferenciar y que no se pase también lo que nos comentaba la Dani, que por comprensiones internas de conceptos se vaya a perder en el fondo el foco. Genial. Y para cerrar tu parte, comentarte, María Correa dice que más allá de la crisis y la reducción de impacto, el cambio de paradigma es lo que realmente hace sostenibles las organizaciones en el tiempo. Estamos sumamente de acuerdo contigo, María Correa. Si no cambiamos el paradigma a raíz de este COVID, la verdad es de que no nos va a haber servido mucho esta experiencia. Los cambios paradigmáticos son fundamentales y gracias, Juan Pablo, le vamos a dar el pase a Hernán Valdés, porque ya que dijiste los ingenieros, y es nuestro panelista ingeniero. Así que, Hernán Valdés, ¿estás por ahí? Aló, Hernán, ¿estás por Hola. ahí? Señor ingeniero, aquí tiene algunas preguntas. Juan Pablo Morales hace un comentario y después vienen un par de preguntas. Él dice, comenta, en estricto rigor, la sindemia es la ocurrencia de varias epidemias al mismo tiempo. Entonces, sinergia y epidemia. Sindemia. Entonces dice, pero entiendo el sentido de usar el término, ahora es más hablar de la crisis. ¿Es así? ¿Es correcto lo que tú querías manifestar con esto de sindemia? Efectivamente, la Organización Mundial de la Salud tiene ese enfoque, que es la suma de diversas enfermedades, pero estas enfermedades, cómo afectan en el contexto social, en el contexto económico, a las personas. Y es efectivamente un efecto de sinergia, ¿ya? De alguna u otra manera se van sumando, multiplicando, y que indudablemente van impactando en las personas, en la población. La observación que él hace es correcta, y indudablemente se toma ahora esta característica de sindemia, específicamente con foco en esta presentación, en cómo afecta la pandemia y se suma los efectos de sociales y económicos. Perfecto, muchas gracias. Luz Fernández dice si podrías ampliar alguna, porque obviamente no podemos ampliar demasiado, pero dice algunas formas de acción que fomenten la resiliencia desde los mandos medios también. Si tienes alguna sugerencia en ese respecto. Mira, a ver, también hubo por ahí un comentario, una pregunta que tiene que ver cómo involucrar a la alta dirección y a la gerencia. Ya, el tema va a depender mucho del contexto que se vive al interior de la empresa. Va a depender de la madurez organizacional que tenga esa empresa. Por lo tanto, no hay una única receta. Pero, por ejemplo, hay elementos que si están presentes, que es importante tomarlo y a partir de eso ir construyendo un relato. Por ejemplo, la primera pregunta que yo haría, ¿la empresa realiza encuestas de clima? La encuesta de clima nos va a dar una orientación, nos va a dar una información de ciertas capacidades que tiene la empresa. También haría preguntas que tienen que ver con la capacidad de cambio de la organización, aspectos de coherencia en la cultura de la organización. Hay una serie de elementos,
Pero hay una cosa que también impacta mucho a nivel, sobre todo a la alta dirección, a nivel de gerencia, es aquella visión estratégica que ellos tienen, y esta pregunta que hacía en la presentación. Este contexto de sindemia que hoy día existe, de situaciones emergentes que han ocurrido, ¿usted las tenía consideradas en su planificación estratégica? ¿En el diseño organizacional? ¿Tenía considerado una situación de crisis y de incertidumbre tan alta? ¿Quién iba a pensar que una empresa, por ejemplo, como la en Chile, con una tremenda fortaleza de sostenibilidad financiera, hoy día se ha visto impactada de esta manera tan negativamente? Y eso es por sacar solamente un elemento. Por lo tanto, lo que yo recomendaría en una primera instancia siempre va a depender del contexto. Es decir, ¿por qué no nos sentamos a conversar y empecemos a analizar la posibilidad de instalar un desarrollo organizacional con foco en un estado deseado X? Y a partir de eso empezar a construir, por ejemplo, estructuras flexibles. Por ejemplo, espacios de conversaciones. Alguien también por ahí hizo un comentario en el chat, el tema del miedo en los trabajadores. El tema del miedo, tienes que crear espacios de conversaciones. Tiene que crear espacios donde la información se comparta, el miedo se exponga, para empezar a partir de una conversación honesta, transparente, de mucha escucha, poder eliminar esa situación de miedo, y indudablemente, como muy bien lo planteaba la Dani, hacer un reencuadre y decir, ahora como equipo vamos a salir fortalecidos porque vamos a hacerlo mejor. Es decir, también ayer en una reunión con un curso, alguien daba un ejemplo de cómo la pandemia se transformó en una oportunidad para la empresa. Para que eso sea algo de crisis y de incertidumbre, se convierta en una oportunidad, la capacidad de esa empresa es que es una comunidad de aprendizaje. Eso es lo que yo podría decir. No sé si respondí la pregunta, traté de poner varios elementos. Sí, así que muchas gracias, Hernán. Con eso mismo, yo lo tenía preparado ahí la pregunta de Richard para Daniela. Daniela, si estás por ahí, ahí Luz dice que sí, que está súper, la respuesta es para la inquietud de ella. Daniela, ¿estás por ahí también? Estoy aquí, estaba muteada. Muy bien, dice, los trabajadores actuales, dice Richard, piensan en el miedo a perder el trabajo. Ese es un poco el estado actual de ellos. Es difícil cambiarles su forma de ver. ¿Cómo podemos ayudarles entonces a reducir el miedo? Que es como lo que estaba también respondiendo en parte. Hernán nos habla de crear espacios de conversación, crear los espacios, yo diría, de confianza, para que además las personas puedan expresar esta emocionalidad. Emocionalidad que, por cierto, está mezclada con, me da la sensación, con otra cantidad de mixturas y con una incapacidad de las organizaciones de poder comprometer a ciencia cierta. Mire, usted no va a perder el trabajo y yo se lo doy firmado, porque tampoco sabemos cuánto va a durar esto. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudarles a cambiar su mirada? Bien, hoy está súper buena la pregunta, porque básicamente es algo que nos ocurre generalmente, no necesariamente con una pandemia encima o una sindemia encima. O sea, la gente generalmente tiene miedo a veces de perder su pega. Y una muy buena práctica, efectivamente, es generar esos espacios de confianza. Y generar esos espacios de confianza no solamente en reunirnos una vez a la semana o hacer una daily diaria o juntarnos para darnos feedback, sino tiene que ver en una comunicación constante y en el trato con el resto. O sea, ¿desde qué posición me pongo? ¿Genero un liderazgo compartido? ¿Genero un liderazgo coercitivo? ¿Desde qué manera, desde qué espacio yo me estoy relacionando con el otro? Nosotros en un webinar, una masterclass anterior, hablábamos del cerebro triuno, o sea, hablábamos de este cerebro reptiliano, límbico y el neocórtex, que donde se genera y donde se mantiene el miedo básicamente es en el límbico, y ahí ocurre el fenómeno de la confianza. O por un lado confías o tienes miedo.
Esos son los dos fenómenos, y son actos de supervivencia. Entonces, el acto de supervivencia tiene un espacio de crecimiento, si voy a la confianza, o un espacio de que me retengo, si voy al miedo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es poder limpiar, hablar, conversar, generar esas instancias de conversación para poder confiar en los equipos. Pero ojo, es más allá de una declaración, no es decirle, ah, sí, yo confío en ti, bien por ti. No, es qué acciones concretas, coherencia, la competencia asociada, mi discurso, eso es súper claro, o sea, lo que yo digo, lo que pienso y lo que hago sea coherente. Desde ahí les genero confianza. Ahora bien, es importante identificar a qué le tienen miedo. A perder el trabajo, ¿cierto? Sí, estamos de acuerdo. Pero ¿qué factores les hacen creer a ellos para tener miedo? O sea, si por ejemplo, y esto ocurre en las organizaciones, no se preocupen chiquillos, va a estar todo bien, equipos tranquilos, no vamos a despedir a nadie, eso fue un lunes, por ejemplo. Y el viernes se van 3. Pero bueno, pero dijeron que no iban a despedir a nadie. Coherencia. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que estamos transmitiendo? Y desde ahí también decir, bueno, chicos, este es el escenario, ustedes están dentro de este espacio, si ocurren estas situaciones va a ocurrir esto, si ocurren estas situaciones va a ocurrir esto otro, entonces preparar al equipo para ese tipo. Ahora, ninguno de nosotros tiene el trabajo asegurado, ninguno de nosotros, y eso también es importante transmitir a los equipos, pero que desde la organización nosotros podemos hacer. Entonces la invitación es a transparentar y a ser coherentes con el equipo para disminuir, ¿verdad?, esas creencias. Ahora, no digo que esas creencias en relación al miedo estén instaladas, pueden ser sensaciones, percepciones, pero por ahí pueden estar fundamentadas. Entonces ahí sí. hay que tener ojo, hay que mirar. Y como decías tú, ya que pusimos este elemento más neurofisiológico, que es así, también llamar al neocórtex, ¿no? Que es nuestra parte más externa a nuestro cerebro, que es el de los discursos conscientes, ¿no? Entonces, hágase cargo de qué conversaciones internas está teniendo y ponga a trabajar el neocórtex, de modo tal de que pueda generar conversaciones que sean más generativas, ¿ya? Entonces, no vea películas de terror, no vea películas donde el tipo quedó sin trabajo, póngase a mirar intensamente, póngase a mirar monito animado, póngase a mirar a disfrutar, y porque eso le va a ayudar. Daniela, también Pamela Torres te preguntaba si el reencuadre es lo mismo que hablar como técnica de PNL, la resignificación. O sea, ¿el reencuadre y la resignificación serían lo mismo o no? Pregunta ella. Sí, son dos fenómenos que se juntan porque básicamente lo que ocurre con el resignificar es que yo le atribuyo elementos y le doy otra explicación, ¿ya? Entonces sí, son elementos que se relacionan. Nosotros no hablamos mucho de resignificar, ese es un término más psicológico. Nosotros hablamos de manejo de creencias, del reencuadre, porque tengo X creencia y la reencuadro hacia otro espacio, pero son distinciones que se pueden ir haciendo similitudes. Excelente. Tamara González te pregunta, Daniela, ¿cómo se diferencia este reencuadre, mira qué interesante, del mero positivismo? Así como, todo bien, todo fantástico, piensa positivo y las cosas van a venir sola, o decreto que va a pasar tal cosa y que va a ocurrir. O sea, ¿cómo diferencio esas dos cosas? Mira, está buenísima la pregunta, y ahí yo te la devolvería. ¿Qué sería para ti devolver la pregunta? ¿Qué sería para ti el mero positivismo? Porque para lo que para mí estaría súper bueno, por ahí a la otra persona no le calza. Entonces es para ti qué te hace sentido. Y ahí es también empezar a observar nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a sentir que nos es coherente, a mí, yo personalmente, Dani Morales, siento acá como una presión en el punto medio, y es como, sí, me convence, es para mí, sí, es esto, este es el camino. Entonces es empezar a leer, ¿verdad?, nuestro cuerpo, a observar los cuentos que nos contamos, y por lo tanto, y ahí está súper bueno. Mira, acá nos contesta Tamara, me parece que el reencuadre se basa en el positivismo, aunque sea subjetivo. Bueno, y sí,
tiene elementos de eso, porque de hecho la programación neurolingüística trabaja en nuestros elementos subjetivos. Y acá te voy a dar un ejemplo como súper simple. Lo que la lluvia para el agricultor por ahí en el periodo X es buenísimo, por ahí para la persona que vende en un puesto, por ejemplo, un vendedor ambulante, o para otro tipo de trabajo, no es muy positivo. Salvo que Entonces, venda paraguas. salvo que venga paraguas, salvo que esté cubierto. Entonces, ¿cómo dejamos que este positivismo nos movilice? Nos va a movilizar y va a ser para nosotros positivo. Si yo me voy al libro de la biología de las creencias de Bruce Lipton, que se los recomiendo full, chiquillos, ¿verdad? O sea, hay un cambio de paradigma impresionante en ese libro, pero más que los recomiendo. Efectivamente habla de que nuestras células escuchan lo que nosotros decimos y por lo tanto nos va a dirigir a la toma de acciones. Llámenlo ley del secreto, llámenlo lo que quieran, pero efectivamente lo que yo pienso, lo que yo declaro, mi cuerpo lo moviliza hacia ese espacio. Y es cosa que lo veamos también en el día a día. Nos pasa algo no muy positivo, porque no para todos puede ser positivo, algo no muy cómodo, en el día, y es como, ay, chuta, voy a tener todo el día malo. No, ya con esto se me arruinó el día. Bueno, chiquillos, les informo que les va a pasar. ¿Okay? Sí, les va a pasar. Efectivamente va a ser malo el día porque lo declararon y sus comportamientos van a ir siendo asociados a que no les pasen cosas como a ustedes. Entonces, ese positivismo que dice Tami es para ti cómo lo observas. Para ti, ¿qué es esa acción que sea para ti positiva? Porque para otro no lo va a ser. Entonces, No necesariamente. No necesariamente. ¿Ya? De hecho, hay también en programación neurolingüística algo que se llama el CDF, que tiene que ver con las condiciones de buena forma. Esas condiciones de buena forma, si para mí son atractivas, si para mí me dejan tranquila a mi entorno, check. Perfecto. Pero no necesariamente va a ser para el otro de la misma manera. Correcto. El Hay libro. un comentario que hace Juan Pablo Morales, que dice, en la resiliencia el elemento diferenciador que valora, dice, es la mirada positiva de lo que viene, lo que motiva el cambio. Eso depende del individuo más que el cargo, estamos de acuerdo, de la persona. ¿Debiera la gestión del cambio enfocarse más a la neurociencia del liderazgo que en la metodología tradicional? Yo me voy a permitir responder esa pregunta. Yo diría, la neurociencia hay que integrarla y la gestión del cambio atiende tanto elementos técnicos como elementos muy mal llamados blandos. Así que bienvenidas las neurociencias. Yo en lo particular trato de incorporar siempre elementos, todo lo que venga, yo hablo como del todo vale, ¿eh? Todo lo que sea herramienta y las neurociencias como dentro de la investigación científica es bastante más nuevo, así que bienvenido. Entonces, más que verlo, debería enfocarse en esto o en esto otro, yo diría, todo vale, venga porque es un elemento más. Tenemos Rosy, un montón de comentarios. Cuéntame, Rosy, cuéntame. me gustaría complementar lo que estás diciendo, y hay un montón de elementos porque hoy día el mundo nos invita a hacer un pensamiento sistémico. Y acá les quiero recomendar otro libro que se llama La quinta disciplina de Peter Senge, ¿ya? Que él habla de este apapacho ahí, chonchito, de que nada, o sea, no quiero decir nada, hoy día las cosas no son solo causa-efecto. Y ahí me voy conectando de nuevo con lo que decía uno de los chicos en relación al miedo. Ese miedo no solamente por una sola cosa, es por un montón de factores asociados. Entonces, lean este libro, es súper interesante, súper fácil, tiene muchos ejemplos prácticos, ya la quinta disciplina de Peter Senge. Se los voy a anotar aquí también. En el chat, por favor. Sí, en el chat, recuerden que tienen que escribirle a todos, porque ahí para... Entonces la invitación es a pensar sistémicamente, ¿ya? Así Ahí, es. Rosy. Los fenómenos son tremendamente multicausales, así que no hay ni una posibilidad de que una sola teoría, un solo modelo, una sola causa estén dando respuesta a los fenómenos. Entonces, yo creo que ya estamos llegando un poco más al cierre. Daniela, no sé si quieres dar unas palabras de cierre, cortito, una despedida, y así hacemos que cada expositor se despida y vamos haciendo ya el cierre de esta jornada.
Bueno, primero que todo, muchas gracias por la instancia, feliz de encontrarnos en este espacio, de compartir, de que esto se extienda, ¿verdad? Y ir generando un poco más de conciencia. Así que gracias, Rosy, a ti, al equipo, a nuestros queridos consultores, a la UDP, para que esto sea posible y a todos los que pudieron participar. ¿Ya? Y les quiero dar el último tips, así Sí. como dato rosa, lo último, les tengo una tarea, busquen el término, ahí lo anoté acá, ukemi. Ukemi. Es Escríbelo. lo voy a anotar también, y es el arte de caer, pero levantarse. Y esto Bonito. es una técnica del judo, de las artes marciales, que caes con el mejor estilo, pero lo importante es cómo te levantas. ¿Ah? Es cómo te levantas. Entonces les voy a anotar el librito que les dije y este término para que lo googleen como último regalillo. Y así que besos a todos, que estén bien. Oye, antes de que sigamos despidiéndonos, yo, Rocío, desde Desarrollo Profesional, quiero hacer una pequeña intervención y comentarles que existe también una organización que se llama Fracaso Lab, que es una organización de emprendedores que hablan de cómo se va fracasando en el emprendimiento, y que también es súper importante para todo lo que estamos recién comentando. Y lo otro es que antes de que hagamos la despedida y el cierre final, me gustaría pedirles que por favor encendan todas sus cámaras brevemente para sacar la selfie de rigor que necesitamos, y así además nos vemos brevemente las caras. Hemos tenido una muy buena convocatoria, hemos sido más de, en algún momento llegamos a 98 personas, así que se agradece enormemente toda esta buena asistencia, lo cual además nos reconfirma que tenemos que seguir con este tipo de actividades, que son temas muy interesantes. Ahí están todos encendiendo sus cámaras, muchas gracias. Me caí al final, fui yo la que me caí. ¿En qué estamos? Porque me acabo de reconectar. No sé si Juan Pablo estaba hablando, no sé si interrumpí a alguien. Rosy, estamos haciendo una selfie del grupo, brevemente, antes que sigamos con las despedidas, porque... Excelente, Patricio Vindis, tal vez puedes activar tu cámara. Hernán Valdés, Carmen Sepúlveda, Alondra. Somos muchos, así es que estamos muy felices con esta convocatoria. Sí, tremendo grupo. Ahí estamos, excelente. Bueno, Excelente. y creo que ya estamos con todas las preguntas más o menos resueltas. Si es que alguien quisiera hacer alguna pregunta ahora brevecita, o si no, para que Juan Pablo y Hernán se despidan. Dame un segundo. ¿Estamos ok? Perfecto. Qué grato ver tantas caritas. Qué agradable. Bien. Excelente. Bueno, Juan Pablo, les agradecemos a todos, y ahora es el turno de Juan Pablo para que nos dé unas últimas palabras de cierre. Más que nada, hacer la invitación. Y eso, muchas gracias por haber asistido, por sus preguntas, por pedirnos más información, porque igual es súper enriquecedor este tipo de instancias. Así que muchas gracias por haber estado. Hernán, Excelente. a ver si te vemos y te escuchamos. Hola, ¿me escuchas? Hola. Te escuchamos. Ya, disculpa, lo que pasa es que con esta situación de inestabilidad me tiene complicado. Bueno, es muy grato reunirse para conversar sobre estos cambios de paradigma, una mirada distinta a lo que hacemos y la tremenda responsabilidad que tenemos como trabajadores, como ciudadanos, porque hoy en día se está hablando de volver a una normalidad, una nueva normalidad. Tenemos que ponernos de acuerdo y ojalá que podamos construir una normalidad que sea sana. Y indudablemente eso significa que tenemos que reflexionar y estar pensando y sacar nuestras mejores capacidades internas para poder construir una sana normalidad. Muy bien, que estén bien, un gusto, chao. Gracias, Hernán.
Por mi parte, desearles a todos que disfruten este día bonito que tenemos, que cuídense por favor en este regreso de a poquitito que estamos empezando a liberarnos, sigan cuidándose, sigamos cuidándonos, agradecer a la universidad, a Desarrollo Profesional de la Universidad Diego Portales, a María Teresa y a Rocío la confianza en nosotros, agradecerles esta tremenda convocatoria y a nuestros panelistas, por supuesto, que los queremos mucho, Daniela, Juan Pablo, Hernán, muchas gracias, y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Rosy y equipo, se pasaron, siempre es un gusto contar con ustedes. Y por favor, a todos los que todavía están aquí, vamos a enviar la información por mail a los inscritos. También muy probablemente subiremos las presentaciones a redes sociales, al YouTube de Desarrollo Carrera, así que por favor cuenten con que la información va a estar disponible, quédense tranquilos con eso, y cualquier consulta extra que tengan intentaremos canalizarla. ¿Ya? Que tengan un muy buen día y que disfruten esta tarde también. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao a todos, gracias. Chao, gracias. Muchas gracias. Fantástico todo. Gracias. Gracias. Chao, Tere.